Bueno, buenas noches. Los que Buenas puedan noches. prender la cámara, por favor les pido que lo hagan. Bueno, estamos para terminar la clase de sociedades. Intuyo que se van a agregar algunos alumnos y alumnas más. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bien. Ya saben, cualquier cosa me interrumpen. Bien. Vamos a terminar de ver el tema de sociedades que arrancamos la semana pasada. Lo que nos queda no es mucho, no representa gran dificultad, porque ustedes ya algo de esto vieron cuando vieron Fraude a la Ley. Vieron el 124, por lo menos lo mencionaron. Pero bueno, nada, vamos a ver qué aristas puede tener este artículo, qué es lo que nos interesa aprender o analizar. Con qué artículos los vamos a relacionar, tanto de los tratados de Montevideo como alguna CIDIP que tenga aplicación, y obviamente el Código Civil si correspondiere. Bueno, a ver, hago un breve repaso de lo que mencioné la semana pasada. Ese breve repaso tiene que ver con la caracterización de las sociedades constituidas en el extranjero que realizan determinado tipo de actos en nuestro país, ¿no? Ese tipo de actos, recuerden que es gradual. Esta graduación arranca por la posibilidad de realizar actos aislados y estar en juicios. Esto lo menciona el 118, esta posibilidad de estar en juicio. Leímos el 122, que reflexiona sobre quiénes son, o que menciona, más que reflexionar, sobre quiénes son los que representan a una sociedad en un juicio determinado, quienes tienen esa legitimación para poder actuar en juicio. Luego, bueno, lo que mencionábamos con respecto a los actos aislados es una hospitabilidad absoluta la que tiene nuestro sistema, donde solamente se registra el acto, pero no hay otro requisito extra para la sociedad. Luego, mencionamos que existe otro tipo de actuación más importante, que tiene que ver con la actuación de ejercicio habitual de los negocios de una sociedad, ¿no? Es decir, cuando hay un ejercicio habitual de los negocios de una sociedad, hay otros requisitos que exige la ley de sociedades. Son 3 requisitos particularmente, que bueno, no los voy a volver a repetir porque están en el 118 tercer párrafo. Y finalmente hay otro tipo de actuación. Perdón, antes de continuar con eso, quiero hacer un repaso de un tema más. Hay otro tema a tener en cuenta ahí, es qué es lo que sucede con una sociedad que no hace cumplimiento de los requisitos estipulados en el 118 tercer párrafo. ¿Cuál es la sanción que correspondería tanto para la sociedad como para sus socios, ¿no? Y ahí hablamos del capítulo 4, con respecto a la responsabilidad de los socios, qué tipo de responsabilidad le cabía y demás, que es en definitiva lo que nos interesa saber, más allá de considerar si se trata de una sociedad irregular, una sociedad inexistente o ineficaz, o con una irregularidad, como menciona algún autor, una irregularidad territorial, es decir, es irregular a los efectos de su ejercicio en nuestro territorio, pero no lo es en su ejercicio internacional. Bueno, y ahí lo que decía Hoff, es decir, no tenía sentido ponerse a discutir sobre esta situación, porque lo que nos interesaba era ver, bueno, esta sociedad que
que realiza un ejercicio habitual de sus negocios, que no da cumplimiento al 118, tercer párrafo, en realidad si hay un incumplimiento contractual en sus negociaciones con terceros, bueno, estos terceros a quién la reclaman y cómo debe responder esta sociedad, en todo caso si es la sociedad a la que le tienen que responder, a la que le tienen que reclamar, y de qué manera responden sus socios. Básicamente esta es la trascendencia de determinar entre uno u otro, ¿cómo se llama? Otro tipo de ejercicio, ¿no? Bien, finalmente, sí llegamos a lo que es la actuación más importante que puede tener una sociedad, que tiene que ver con el principal objeto de sus negocios o la sede principal de los negocios de la sociedad en nuestro territorio. Es decir, cuando sucede esto, se transforma una excepción al principio general que vimos, que tiene que ver con la ley aplicable a las sociedades. ¿Cuál es este principio general? Respecto a la ley aplicable. Se rige por el lugar de constitución de la sociedad. Muy bien. Es decir, las sociedades, en cuanto a su existencia y forma, aclaremos siempre eso, las sociedades, en cuanto a su existencia y forma, se rigen por el lugar de su constitución. Y ahí recordemos estas teorías que existen, que son la de la incorporación, la de la sede real, la de la acumulación que menciona Goldsmith. Estamos en tema. Bueno, el 124 es una excepción al principio general, y hay que tomarlo como tal. La primera discusión que se da con respecto al 124 es si se trata de una norma de policía o si se trata de una norma antifraude, ¿no? Nosotros en la primera parte de la materia la vemos como una norma antifraude. Hoff así lo considera, al igual que Goldsmith. Al igual que Goldsmith, sin embargo, hay posiciones, incluso que surgen de congresos, que consideran que en realidad se trata de una norma de policía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver si se acuerdan un poco, sin leer el libro. La norma de policía no sería de aplicación inmediata, puede ser. La norma de policía es de aplicación inmediata, en cambio el fraude a la ley, la diferencia es que se aplica a posteriori, ¿no? Es decir, la prohibición del fraude a la ley se aplica a posteriori. Cuando se consulta la norma extranjera, se determina que hay algún elemento o algunos elementos que determinan el fraude a la ley. ¿Cuáles son esos elementos? Contracción temporal y expansión espacial. No, esos son los indicios que dan la idea de que puede haber fraude, ¿no? Estos indicios. El elemento material, lógico y psicológico. Muy bien. Los elementos del fraude a la ley son tres: el elemento material, el elemento legal y el elemento psicológico. El material tiene que ver con los hechos que desarrollan las partes para realizar un acto fraudulento, ¿no? Obviamente que estos indicios tienen que ver más que nada con la cuestión material, muchas veces. El elemento legal es que haya una norma que me permita poder vulnerar o elegir un derecho determinado en detrimento de otro, ¿no? Y el elemento psicológico, es decir, no hay fraude sin dolo, básicamente, tiene que ver con la intencionalidad de evadir o perjudicar derechos de terceros o incluso de la ley de un Estado, ¿no? Básicamente esos son los tres elementos. Bueno, lo que dice Goldsmith y que continúa Hoff es que en realidad el artículo 124 se trata de una norma antifraude. Hoff va un poco más allá, en realidad, va un poco más allá, y lo que dice Hoff es, en realidad, acá lo que tenemos que discutir es menos derecho material, menos derecho formal o menos justicia formal y más justicia material, o más derecho material. Veamos en la realidad qué es lo que sucede
y ahí veremos de qué manera aplicamos esta norma, si como norma de policía, es decir, a priori, sin consultar la norma extranjera, porque la norma de policía elimina toda posibilidad de consultar una norma indirecta, o se trata de una norma antifraude en el caso determinado, es decir, hay que ir al caso para ver de qué estamos hablando. Y lo pone como ejemplo cuando explica Compañía General de Negocios, ¿no? Que se trata básicamente de una situación fraudulenta, de evasión de leyes impositivas nacionales. Para llegar a esta conclusión, Hoff lo que hace es un poco consultar o mencionar la historia que tiene el 124. Y esa historia viene dada por el viejo Código de Comercio, particularmente los artículos 285, 286 y 287 de este código, que estipulaban una serie de normativas, de disposiciones, perdón, o de conceptos que nos daban la idea de que ya el legislador pensaba en el fraude a la ley, en la posibilidad que las partes evadieran de alguna u otra manera la aplicación de una ley nacional, ¿no? Entonces, lo que menciona y hace un raconto de cuándo están sancionados tanto el Código de Comercio como el Código Civil de Vélez Arfiel, ¿no? El Código de Comercio es del año, en su versión original, 1862, mientras que el Código de Vélez Arfiel es desde el año 1871. Y en realidad el Código de Comercio originario no tenía normas al respecto, y sí había una norma, la del artículo 44 del Código de Vélez, que menciona, esto lo estoy leyendo, lo estoy viendo de lo que dice el libro, después yo lo voy bajando básicamente, que dice: las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial. Básicamente decía eso, es decir, no decía mucho este artículo 44, es decir, las personas jurídicas, y ahí podríamos englobar una sociedad comercial, tienen su domicilio en el lugar donde se hallen o donde funcionen sus direcciones, no mucho más. Con la reforma del Código de Comercio en el año 1889 se incorporan estos dos, o se modifican estos tres artículos que mencioné, el 285, 286 y 287. Es decir, el Código de Vélez, lo aclaro bien, no trataba el fraude a la ley, o no trataba una norma de las características que hoy tenemos en el 124 como un concepto de fraude a la ley, ¿no? Esto es importante aclararlo. Bien. Les decía, se reforma en el año 1889 el Código de Comercio, y el artículo 285 dice: las sociedades legalmente constituidas en país extranjero que no tuviese asiento sucursal o cualquier especie de representación social en la República podrán, sin embargo, practicar en esta los respectivos actos de comercio que no sean contrarios a la ley nacional. Muy sencillo, el 285 dice: la sociedad extranjera, legalmente constituida, este es un concepto importante, legalmente constituida en el extranjero, puede realizar, y que no tiene representación en nuestro lugar, puede realizar actos de comercios en nuestro país. Entonces, similar a un principio general, digo, la sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos en nuestro país, y depende qué tipo de actos se le determinará algún requisito o no. Bien, eso es el 285. Reitero esto de legalmente constituida porque es un artículo que considera que esa sociedad no está en fraude a la ley. Entonces le está dando un reconocimiento legal a esa constitución. No está desconociendo la constitución de una sociedad en el extranjero. Ya incorpora el principio general, que ¿cuál es? Las sociedades se rigen por la ley del lugar de su constitución, por la ley de incorporación, donde se encuentra incorporada esta sociedad. Muy bien. El 286 del Código de Comercio decía
las sociedades que se constituyan en país extranjero, para ejercer su principal comercio en la República, serán consideradas para todos sus efectos como sociedades nacionales, sujetas a las disposiciones de este código. Fíjense, sociedades que se constituyen en el país, en el extranjero, pero para ejercer su principal comercio, no dice objeto, sino principal comercio, en la República, son consideradas como sociedades nacionales, sujetas a las disposiciones de este código, dice. Entonces, ahí ya da lugar a la posibilidad de que una sociedad constituida en el extranjero, pero cuyo principal comercio es en nuestro país, se sujete a la disposición de este código. Este artículo mereció muchas críticas porque en realidad no se mencionaban algunas cuestiones que tenía que ver con sociedades anónimas, con sociedades, qué pasaba con esos socios, cómo considerar esta sociedad. Era como tanto difuso esta norma. Sobre todo plantea, y Hoff lo menciona, el caso de Moulin Rouge. ¿Vieron la película Moulin Rouge? Bueno, es el caso de Moulin Rouge, no el caso de la película de amor, de la historia del musical, que es muy bueno y recomendable para aquel que no lo haya visto, sino que se trata de este cabaret en París, esta sala de espectáculos en París, que era de capitales ingleses, o en realidad era una sociedad incorporada. Ustedes saben que, no sé si lo mencioné en la clase anterior, la teoría de la incorporación es propia también del sistema anglosajón, ¿no? Bueno, era incorporada en Inglaterra, pero su principal negocio, es decir, la explotación comercial de este lugar, era en París, era en Francia. Y en París estaban todos sus socios, los capitales eran franceses, es decir, básicamente la sociedad era francesa. Si bien estaba incorporada en Inglaterra, era francesa. Cuando se plantea la disolución de esta sociedad, se termina aplicando por esta situación, por el principal negocio, por la sede, por sus capitales, por toda la documentación, los trabajadores y tal. Todo lo que sucede estaba en Francia y se termina aplicando ley francesa y no ley de incorporación. Entonces lo que se advierte es que el artículo 286, reformado en 1889, quedaba como vacío de contenido para situaciones de estas características. Entonces hay una nueva reforma sobre ese 286 en el año 1897, casi 8 años después que aquella reforma de 1889, y se conceptualiza así. Dice, las sociedades que se constituyan en país extranjero para ejercer su principal comercio en la República, con la mayor parte de sus capitales levantados en esta, o que tengan en la misma su directorio central y la asamblea de socios, serán consideradas para todos sus efectos como sociedades nacionales, sujetas a las disposiciones de este código. Bueno, en este proceso, en este tiempo, lo que aparecen son las sociedades anónimas, ¿no? Por eso habla de directorio, era una novedad para la época, por eso habla del directorio y por eso habla de asamblea de socios, ¿no? Y habla de capitales levantados, básicamente porque en aquella época se empieza a construir lo que es el Canal de Panamá, ¿no? Y la idea de capital levantado tiene que ver con los capitales que se iban juntando, levantando, para la construcción, para las inversiones que significaba la empresa esa que tenía que ver con el canal de Panamá. Entonces, por eso ese concepto de capital levantado obedece más a un concepto que viene del extranjero y que era muy propio de las sociedades anónimas. Este artículo 286 plantea una dupla de requisitos, y es la gran modificación que sufre con el 124 actual.
Esta dupla de requisitos son un requisito administrativo y un requisito, y una dupla, perdón, administrativa y una dupla capitalista, ¿no? Esto es importante, a ver, ¿por qué es importante todo esto que estoy mencionando? Primero porque se evalúa, así que son preguntas de examen. Entonces ya lo que estoy diciendo no es historia, letra muerta, sino que se toma la evolución del 124. Por eso es importante no colgarlo este tema. No entró para la primera parte todo esto, me pone Nicolás. Bueno. No, que en realidad la doctora Ayala en algún momento cuando se mencionó el tema antifraude de las sociedades, también explicó lo de esto que usted está hablando del 286. Que Bien. no lo tomaron, pero, o por lo menos no en mi Bueno, tema, pero a que ver, sí que lo vieron. Nada, antes que escribirme, porque me distraigo, prefiero que me hablen, que abran el micrófono y me consulten. Hagamos ese acuerdo. Porque si no estoy hablando y por ahí me aparece una ventanita acá y me distraigo. Entonces prefiero que me interrumpan antes que la ventanita. Bueno, nada, les decía, se vuelve a evaluar. Este tipo de esto se sabe preguntar 2 veces. Esto sépanlo, por eso lo menciono, porque muchas veces lo cuelgan y dicen, no, esto ya lo tomaron y se puede volver a evaluar este avance legislativo. Bueno, les decía, hay una dupla capitalista y administrativista. La dupla capitalista tiene que ver con el ejercicio principal del comercio y con la mayor parte de capitales levantados. Y la dupla administrativista tiene que ver con directorio y asamblea. Lo que tiene que quedar claro en este tema es que en estas duplas no tienen que darse las 2 duplas al mismo tiempo para aplicación del 286, sino es o la dupla administrativista o la dupla capitalista abre la aplicación de la ley nacional. ¿Está claro? Es o una o la, si se da todo, mejor, digo, pero una o la otra abre la aplicación de la ley nacional. Acá estamos hablando de ley aplicable. Está claro, ¿no? Estamos hablando de ley aplicable. Muy bien. La evolución del derecho hace que llegue a la 19.550, nuestra ley de sociedades en su momento, hoy ley general de sociedades comerciales, y es la continuidad del 286, es el artículo 124 de esta ley. El artículo 124 lo voy a leer ahora, ya después ustedes lo podrán seguir consultando. Dice lo siguiente: la sociedad constituida en el extranjero, la sociedad con domicilio principal objeto en la República, la sociedad constituida en el extranjero, que tenga su sede en la República, o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. Entonces, la sociedad que se constituya en el extranjero, pero que tenga su sede en la República, o su objeto, su principal objeto, esté destinado a cumplirse en nuestro país, se le aplican nuestras normas a los efectos de la forma de constitución, de su reforma y control de funcionamiento. Es importante determinar los efectos de qué se le aplica la ley nacional. Es decir, que esta sociedad va a tener que dar cumplimiento a todos los requisitos de constitución de una sociedad nacional. Y va a estar sometido a todos los controles que tenga cualquier sociedad de carácter nacional. Utiliza 2 puntos de conexión. También uno o el otro. Es unilateral, ya a diferencia del otro que era planteaba 2. Unitario, perdón, unilateral no. Utiliza requisitos unitarios.
es uno u otro, y uno es la sede de la empresa, de la sociedad, perdón, y el otro es el principal objeto a cumplirse en la República. Desmenucemos un poquito esto. ¿Qué hablamos de sede o domicilio real? Bueno, se entiende, esto lo determinaba el artículo 89 del Código Civil, que la sede es el domicilio real de la empresa. Hoy el 152 dice el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Y acá vuelvo a sociedades comerciales, ¿no? ¿Y a qué vuelvo de sociedades comerciales? Algo que seguramente ustedes estudiaron, que tiene que ver con el domicilio estatutario y el domicilio de la sede. Una sociedad puede tener una sede en cualquier lugar, y puede ir modificándolo. Esa sede, ese cambio de domicilio de sede, no requiere un cambio de estatuto. Sí requiere un cambio de estatuto, una modificación en realidad estatutaria, cuando lo que se modifica es el domicilio estatutario. ¿Recuerdan esto de sociedades comerciales? Bien. El 153 hace esta diferenciación. Lo que a la ley nacional le interesa respecto a sociedades constituidas en el extranjero que tienen su sede, como dice el código, sí, su sede en la República, es esta idea de principal comercio, ¿no? O domicilio comercial. Y ahí hacemos aplicación del artículo 3 del Tratado de Montevideo del 40, que lo que hace es calificar el concepto este. Dice, domicilio comercial es el lugar en donde el comerciante o la sociedad comercial tienen el asiento principal de sus negocios. Básicamente eso. Es decir, la sede, el domicilio de la sociedad, es donde se encuentra el asiento principal de sus negocios. O sea, a la pregunta, calificación de domicilio o de sede, la respuesta es el artículo 3 del Tratado de Montevideo del 40. ¿Está claro? Es decir, fíjense que estamos volviendo a un tema también de la primera parte, que tiene que ver con calificaciones. Entonces, es importante manejar esos conceptos, porque la pregunta puede venir de la mano de eso. ¿Cómo califica o cómo se califica el concepto de sede en la República? De acuerdo al 124. Bueno, tienen que ir al artículo 3 del Tratado del 40. Es un poco más complejo el tema del objeto. La verdad que no hay un acuerdo con respecto al objeto, porque el artículo dice o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma. ¿Es un objeto único esta sociedad? No lo sabemos. Algunos dicen que sí, que sería la mejor manera de saber si le aplicamos o no la ley nacional. Es decir, cuando su objeto es único y se cumple únicamente en la Argentina, está bárbaro. Ahora, el problema es que este tipo de sociedades que se constituyen o se incorporan en el extranjero son sociedades muy grandes que tienen múltiples objetos y que cumplen quizás un objeto acá, o parte de su objeto acá y parte de su objeto en otros países, ¿no? Sobre todo si se trata de una sociedad offshore, ¿no? Esto es complejo de determinar. Y nuevamente Hoff recurre a esta fórmula de más justicia material, menos justicia formal, ¿no? Hay que ver en el caso concreto si aplicamos o no aplicamos la ley nacional a una sociedad que cumple parte de su objeto social en nuestra República. Parte o únicamente. Digo, si es única no va a haber duda. Ahora, si cumple una parte de su objeto social, podríamos entrar
en colisión o en conflicto. Para terminar de explicar este tema, se trata un caso que reúne todos estos condimentos, que tiene que ver con el caso de Compañía General de Negocios, un SAIFE. Es una sociedad anónima de inversiones, de intermediación, perdón, de inversiones, que se incorpora, se constituye en el Uruguay. No es un modelo societario que nuestra ley permita. Las SAIFE no son modelos de sociedades que nuestra ley permita. Pero además un condimento más. El Uruguay las permitía, y digo las permitía porque hasta hace poco lo hacía, sin embargo ya no se pueden constituir este tipo de sociedades en el Uruguay. Las permitía su creación, pero no les permitía operar en su país. Piensen que Uruguay es uno de estos países que algunos llaman como paraísos fiscales. Yo, más que un paraíso fiscal, Uruguay, creo que es un país que habilita de manera más amplia la conformación de sociedades, porque hay menos control quizás, o hay otro tipo de beneficios para los socios o las personas que deseen constituir una sociedad allí, ¿no? Obviamente que el mundo va a ser más restrictivo en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque obviamente que este tipo de sociedades offshore, en lugares de estas características, permiten el lavado del dinero, que muchas veces viene o de la venta puede venir de la corrupción, como los casos que en la Argentina habitualmente conocemos, pero por ahí en otros lugares tiene que ver más con lavado de dinero que viene de la droga, de la venta de armas, es decir, de comercio ilegal, de contrabando. Entonces, el mundo, las organizaciones, tienden a ser cada vez más restrictivos y a poner más la lupa con las sociedades constituidas en estos países, ¿no? Obviamente en lo que es las Islas Caimán, Seychelles, que fueron los lugares, Panamá, por supuesto, que fueron los lugares de más en boga en los últimos años, más mencionados. Hay escándalos mundiales, no solamente locales, sino mundiales, con respecto a la constitución de estas sociedades. Bueno, Compañía General de Negocios es una sociedad incorporada, constituida en el Uruguay. Perdón, voy a tomar un mate porque se me seca la boca. Que se constituye en el Uruguay, pero cuyo principal objeto se cumplía en la Argentina. Ese objeto cumplido en la Argentina tenía que ver con captar inversores que depositaban su dinero y de alguna manera, por una forma de transacción, ahí la explica Hoff, sacaban el dinero de la Argentina sin ningún tipo de control del Banco Central. ¿Cómo se llamaba la sociedad? Perdón. ¿Cómo se llamaba la sociedad? Compañía General de Negocios. ¿La SAIFE? ¿Puede ser? ¿SAIFE? Sí, SAIFE. Eso, gracias. Mil disculpas. Les decía, sacaban el dinero sin ningún tipo de control, por lo tanto no tributaba, ¿no? Estas inversiones era la manera de sacar el dinero del país sin tributar, ¿no? Claramente hay una violación de normas imperativas nacionales. Antes de avanzar en el caso, quiero decir que esta situación generó una denuncia de carácter penal, que lo menciona el caso. Obviamente, que tiene que ver con la defraudación al fisco, ¿no? Pero lo que se trata en esta causa, en realidad, es una quiebra. Es decir, la sociedad no puede responder a sus inversores, a quienes aportaron capital, y se pide la quiebra. ¿Y dónde se pide la quiebra? Bueno, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y la quiebra se pide por aplicación, es una sociedad constituida en el extranjero, se pide por aplicación del artículo 4, a ver si lo puedo encontrar rápidamente, de la ley de, no sé si alguien lo tiene ahí para verlo más rápido que yo, de la ley de concursos y quiebras.
Voy a tratar de abrir rápidamente, como para leerlo. Lo leo, profe, si quiere. Ah, ¿lo tenés ahí? Dale, dale. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina para disputarles derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos que hayan celebrado con el concursado. Pluralidad de concursos. Declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquella. Reciprocidad. Sí, sí. ¿Continúa? Sí, la verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenezca a un concurso abierto en el exterior está condicionada a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la República Argentina pueda verificarse y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país en el cual aquel crédito es pagadero. Y luego habla de paridad de los dividendos, los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional, efectuados en el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comunes. Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de créditos con garantía real. Está bien. A ver. La realidad es que se pide la quiebra en la Argentina, pero por aplicación del artículo 4, tanto primera instancia como segunda instancia no le dan la apertura, porque dicen que no son competentes, es decir, se plantea una cuestión de competencia, de jurisdicción, dice que no son competentes los tribunales nacionales para entender sobre la quiebra de esta sociedad. Básicamente por la calificación de acreedor extranjero y demás. Esto se apela, y lo que es interesante de esta situación, más que lo que resuelve la Corte, es lo que informa el procurador para pedir o para apelar las resoluciones de segunda instancia. ¿Por qué es interesante? Porque el procurador incorpora otra normativa que luego la Corte no la menciona y que podría haber sido plenamente aplicable, que tiene que ver con la CIDIP 2. El análisis está bastante bien explicado, Stonehop, por lo tanto no quiero detenerme demasiado, pero quiero mencionar algunas pautas para que ustedes las tengan presente de cómo leerlo, cómo estudiarlo. Hoff hace, presenta el fallo en varios puntos, si no me equivoco en 14 puntos, y luego, para el bien de ustedes, hace un resumen de los puntos más importantes que trata el fallo, en 6 puntos. Y que tienen que ver con el derecho aplicable a la jurisdicción internacional en quiebras, entonces dice que son los tratados del 89 y del 40. ¿Cuál es el contacto atributivo de jurisdicción? Y es el artículo 35, que dice, son jueces del tratado del 40, dice, son jueces competentes, del 89, perdón, son jueces competentes para conocer de los juicios de quiebra los del domicilio comercial del fallido, aun cuando la persona declarada en quiebra practique accidentalmente actos de comercio en otra nación, o mantenga en ella agencias o sucursales que abren por cuenta y responsabilidad de la casa principal. Por su parte, el artículo 40 del Tratado del 40 dice, son jueces competentes para declarar la quiebra los del domicilio del comerciante o de la sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente. Bueno, se reitera. Ustedes recuerdan que mencionamos el artículo 3 del Tratado del 40 para saber cuál era el domicilio comercial. Y domicilio comercial es donde tenga el asiento principal de sus negocios. Y el asiento principal de sus negocios de esta sociedad uruguaya, incorporada en el Uruguay, pero cuyo principal objeto era en la Argentina, es la Argentina. El lugar principal de su comercio es la Argentina, ¿no? Por lo tanto,
lo que son los contratos atributivos de jurisdicción tienen que ver con el domicilio comercial. Con el domicilio comercial. El fallo tiene en cuenta el principio general del 118, ley del lugar de constitución, pero también tiene en cuenta la aplicación del 124, que es la excepción a la aplicación del 118, que dice que cuando la sede principal o el principal objeto, en este caso, ambas situaciones se daban en la Argentina. Ambas situaciones se daban en la Argentina, es decir, tanto sede principal como principal objeto. Sede principal porque era el lugar principal donde ejercía su comercio, ¿no? Esta sociedad, donde captaba sus bienes. El fallo no menciona lo que sí menciona el procurador, que es el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que dice: no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Es decir, aplica el 124, pero no menciona el 6. Es decir, si no hubiese aplicado el 124, igual hubiese aplicado el 6 y de la misma razón hubiese aplicado ley nacional. ¿Por qué? Porque en este caso, no se aplicará, dice, el derecho extranjero, es decir, el derecho uruguayo, el derecho extranjero de un Estado, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Y hay artificiosamente una aplicación, o una evasión, digo, de los derechos. En este sentido, vuelvo al tema de los elementos del fraude a la ley, que lo mencionamos cuando arrancamos la clase, que Hoff los menciona, y que en este caso dado está el elemento material, el elemento psicológico y el elemento legal. El elemento material son todos estos actos de constitución en un lugar extranjero, es decir, lo hago en un lugar donde nada se me ha perdido, diría Goldsmith. Eso es un indicio, pero estoy en realidad haciendo el negocio en nuestro país. Ese es el elemento material, estos actos de constitución en el extranjero, pero captación de inversiones en nuestro país para evadir normas nacionales. El elemento legal es la permisión que me da la ley. ¿Cuál es el elemento legal? ¿Cuál es la ley o la norma que me permite esto? Bueno, el 118. El 118 le da autonomía a las partes para que constituyan la sociedad donde quieran. Me agarro de una norma que puedo utilizar para constituir una sociedad donde se me antoje, porque aún así la constituya en el Uruguay, en Francia, donde sea, en nuestro país va a tener pleno reconocimiento esa sociedad extranjera. Bien, y el elemento psicológico, bueno, tiene que ver con la idea, con el dolo de evadir esta normativa nacional de control financiero, a los efectos de lo que corresponde en este caso. Además menciona Hoff, que dice que tampoco menciona la Corte, la CIDIP 2, el artículo 4 y el artículo 6. En este sentido, sobre leyes en materia de sociedades mercantiles. El 4 dice: para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, estas quedarán sujetas a la ley del Estado donde los realizaren. La misma ley se aplicará al control de una sociedad mercantil que ejerza el comercio en un Estado, obtenga sobre una sociedad constituida en otro. Finalmente, el artículo 6 dice: las sociedades mercantiles constituidas en un Estado, para el ejercicio directo e indirecto de los actos comprendidos en su objeto social, quedarán sujetas a los órganos jurisdiccionales del Estado donde los realice. Es decir, aún estos dos artículos de la CIDIP 2 sobre conflicto de ley en materia de sociedades comerciales podrían haberse mencionado y aplicado al caso de Compañía General de Negocios. Es decir, Compañía General de Negocios, tengan en cuenta esto que yo les menciono. Lo pueden leer, está muy sencillo, para que sepan bien de qué se trata. Cuando se habla del fraude, dice:
no mencionaron en primera instancia que hay una causa penal. Que hay una causa penal. Entonces, esta evasión artificiosa de los puntos de conexión está en una causa penal, donde se denuncia a los socios o a la sociedad de evasión, de fraude al fisco. Entonces, y eso en primera y segunda instancia no se menciona, solamente dice: no te reconozco la calidad de acreedor extranjero, por lo tanto no podés abrir, no hay bienes en la República, además dice, no podés abrir la quiebra aquí. Tenés que ir al Uruguay. Básicamente, eso es Compañía General de Negocios, no hay mayores dificultades, es un fallo largo, que se lo podemos pedir claramente, pero que lo tienen que resumir por ese lado, no ponerse a contar los 16, 17 puntos que tiene el fallo. Sobre todo teniendo en cuenta la extensión que ustedes pueden realizar en un parcial, ¿no? Que son estas famosas 2 hojitas. Siempre recomiendo: no escriban en hojas lisas, agarren con renglones, y los más avispados agarraría cuadriculadas, ¿no? Más chiquitos, si querés, para meter más letras. Mal para nosotros, que tenemos que leer una letra chiquitita del todo, pero bueno, a veces no alcanza. Entiendo que por ahí quieren poner todo, y no alcanza con la posibilidad de hacerlo en estas 2 hojas. Bueno, a ver, hay un tema más para ver, que es el del 123. El del 123. El del 123, el artículo del 123, plantea 2 situaciones. Estas 2 situaciones son: una sociedad que se constituye en el extranjero, constituida en el extranjero, pero que viene y constituye una sociedad en nuestro país, o adquiere una sociedad ya constituida en nuestro país, o un paquete accionario, o una parte de esa sociedad, lo que se llama sociedad controlante. Bueno, este es el caso del 123. Para que suceda esto, también se plantean 3 requisitos. Dice el 123: para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez del registro que se han constituido de acuerdo a las leyes de sus países respectivos, e inscribir su contrato social, reformas y demás documentos de documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso. Entonces, hay que acreditar ante el juez que se ha constituido de acuerdo a las leyes de su país. Hay que acreditar o inscribir el contrato social, sus reformas y demás. Y finalmente, inscribir también la documentación habilitante respectiva a sus requisitos. Es decir, una sociedad que se constituye en el extranjero, para constituir una sociedad en nuestro país, debe cumplir esta situación. Fíjense que el artículo dice: para constituir sociedad en la República. Para constituir sociedad en la República. Pero no dice para adquirir parte de un paquete accionario o una sociedad en la República. Sin embargo, la doctrina ha entendido que sí, que es plenamente aplicable al caso, a este tipo de casos. Ahí se mencionan varios casos: Parker Hannifin, SAP Escaña, McKee, Argentina. Básicamente tiene que ver con sociedades que por ahí plantean una reforma estatutaria de una sociedad, y que la justicia le dice: no, ¿para qué reforma estatutaria me vas a hacer si vos no cumpliste con los requisitos del 123? Primero cumplí con esos requisitos, que tienen que ver con la acreditación de la existencia tuya, la inscripción de tu estatuto, la inscripción de tu documento. ¿Estás bien, Tomás? Agarró un estornudo, es decir, te vas. Y tuve que apagar porque en cualquier momento hacía un desastre en la cámara. Estoy bien. Está bien. Bueno, nada. Les decía, lo que dice la justicia, por ejemplo, ese es el caso SAP Escaña, que les dice: bueno,
previo a hacer determinadas cuestiones, vos tenés que dar cumplimiento a los requisitos del 123. En Parker Hannifin, por ejemplo, se le impuso a una sociedad extranjera con participación mayoritaria en una sociedad nacional el deber de escribir sus estatutos también. Y menciona finalmente el caso de Great Barnes, que por ahí nos toca un poquito de cerca, ¿no? Porque es una sociedad la que adquiere Habana, prácticamente todo el paquete accionario de Habana, y la discusión es si esta sociedad que realiza este tipo de acción, deberíamos incluirla en el 124 o queda incluida en el 123. Y no es menor la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no es menor la diferencia? Por los requisitos que tiene que cumplir. Bueno, Porque la sociedad en este caso está constituida acá, ¿o no? ¿cómo? La sociedad en este caso está constituida acá, ¿Qué sociedad? la que adquieren. Sí, está bien, pero en realidad se está planteando sobre Great Barnes, en realidad, que es la sociedad extranjera que adquiere Habana. Entonces está diciendo, esta sociedad, ¿por qué no incluirla en el 124? Yo, la diferencia debe ser por la ley aplicable. Se aplica la ley nacional en el 124. A ver, ¿y cuál sería la diferencia entre uno y otro? Ay, no sé. La Por sanción ahí que te tienen. explica. Que en Bueno, uno a la ver. sociedad ya está constituida acá y tiene su objeto principal en nuestro país, como por ejemplo Sabana. Y la otra sociedad que es extranjera adquiere la sociedad que ya tiene objeto principal acá. Esa es o no la diferencia. Y bueno, por eso, ¿qué aplicamos? ¿No podemos aplicar el 124? Pero hago una consulta. En el Sí, caso Facundo. de Habana, ¿no tendría su principal objeto en distintos países, no solamente en Argentina? Sí, puede ser, pero nosotros podría la entrar reconocemos acá en Mar del Plata, ¿no? Sí. Obviamente, están todos, hoy Habana está en el mundo, ¿no? Venden alfajores en varios lugares. Igual su principal objeto es acá, diría en Mar del Plata, digo, donde está la fábrica. Pero el A fallo ver, no era sobre un no es concurso menor la colectivo. discusión, no es menor la discusión, porque si yo le aplico el 124, tengo que dar cumplimiento para que esa sociedad extranjera se constituya de acuerdo a los requisitos y el contralor va a ser de acuerdo a los requisitos de nuestra ley nacional. Si yo le aplico el 123, no le exijo todo eso y le exijo nada más que los 3 requisitos del 123. Y en realidad lo que se determina ahí es que esta sociedad es una multinacional que tiene varios negocios en diferentes lugares del mundo y que la adquisición de Habana es uno más. Por lo tanto, el concepto de principal objeto no está dado. No está dado en este caso. Fíjense la diferencia con Compañía General de Negocios, donde sí se determina que el principal objeto es nuestro país. ¿Se entiende? Perdón, entonces el hecho de que no tenga su principal objeto en el país hace que se le aplique el 123 y tenga los 3 requisitos que da el 123 y no se lo pueda controlar en su funcionamiento como establece el 124. Así es, no se le aplica la ley nacional como el 124. A ver, lo importante de esto es volver a lo que dice Hoff. Es en la situación de hecho donde vamos a saber si aplicamos una u otra norma. Porque presentados los casos parecerían iguales. Lo que pasa es que en el otro había un fraude al fisco y acá no hay ningún fraude. Hay una adquisición legal de un paquete accionario de una empresa
de una sociedad que se dedica a hacer este tipo de cosas, que compra una empresa de alfajores como puede tener una empresa, una constructora en otro país y demás, porque su objeto social así se lo permite. Por eso hoy hablaba de la idea de ¿qué es el principal objeto? ¿Es único objeto? Y bueno, la respuesta no está, porque la respuesta la va a dar el caso en concreto. La respuesta no está porque la va a dar el caso en concreto, más allá de lo que pueda decir la doctrina. ¿Está claro? Bueno, listo con sociedades. Ahí terminamos. Hoy arrancamos puntual, así que por eso clavamos una horita. La semana que viene, yo voy a dar también para las dos comisiones, el miércoles que viene es mi última clase, y voy a dar derechos reales. Doy para las dos comisiones porque soy creo que el único que da el tema. Así que esa clase es cortita, pero es importante porque es un tema que no, se evalúa, por supuesto, y que puede tener algún condimento que no va a estar en el libro y que me interesa mencionar. Quizás. Le hago una consulta. Sí. Que recién lo mencionó hoy al principio de la clase, pero no me quedó claro. La sede social y el domicilio comercial sería lo mismo, ¿no es cierto? Sí, cuando hablamos de sede social, a ver, en realidad sede social, como lo menciona el 124, claro, es el asiento principal de los negocios conforme el artículo 3 del Tratado de 40. Está bien. Pero lo que tenemos que tener en claro es diferenciar esa sede social de la sede estatutaria. Sí. Por ahí de ahí surge la confusión. Exacto, esa sede sí. estatutaria es la que figura en el estatuto y que para modificarla hay que hacer una modificación estatutaria. Muchas veces lo que se hace cuando se constituye una sociedad es poner que la sociedad se constituye en la ciudad de Mar del Plata, y nada más. Se menciona el domicilio. Ese es el domicilio estatutario. Ahora puede que el domicilio comercial sea, qué sé yo, la calle San Martín de Maipú. Bien. ¿Claro? Bien. Bueno, básicamente eso. Bueno. Doctor, esos 4 casos que habló recién cortitos, ¿entran también? Sí, se han evaluado. Sí, se han evaluado. Son sencillos, pero se han evaluado. Bueno. Sí, en sociedades, fíjense que hemos mencionado varios fallos. Compañía General de Negocios, estos 4. El Atillo, ¿cuál otro mencionamos? El de Barcelona Traction, con respecto a la nacionalidad de las sociedades. El Atillo con respecto a la legitimación de los representantes. La primera parte del 118. Freenet es 3 renglones. Básicamente tiene que ver con la mención de que en este fallo, que tiene 100 años, 1921, se dijo que la compraventa de un inmueble por parte de una sociedad es un ejercicio habitual en la sociedad, no es un acto aislado. Y bueno, no creo que no me olvido ningún fallo. Estos son los que mencionamos. ¿Puedo hacer una consulta sobre la forma de los actos jurídicos? Sí, dale. Yo estaba en la clase y entendí perfectamente cómo funciona, digamos, el sistema, lo que decía, la ley que impone, la ley que regula y la ley que equivale, ¿no es cierto? Y nosotros vimos las distintas comparaciones entre el Código Civil y Código Comercial, el civil y comercial. ¿Sería eso es lo que tenemos que entender, cómo se aplica este esquema de, como decía, cómo funciona este sistema referido a los artículos? Eso es, digamos, lo que tendríamos que tener en claro para entender la comparación entre el Código Civil y el Código Comercial. No te entiendo la pregunta, Facundo. A ver, pero la interpreto, a ver si lo que me querés preguntar es esto. Lo que ustedes tienen que saber es cómo funciona la aplicación de estas 3 preguntas. Sí. Yo expliqué el Código Civil porque me parece que en el 1211 es más fácil entender. Porque tiene su nota y demás.
Por eso explico el código de Vélez, básicamente. No porque sea tan trascendente, pero sí porque me parece que es más sencillo entenderlo. Pero fíjense que la normativa, en este sentido, es prácticamente igual en el Código Civil y Comercial hoy. De hecho, hoy se plasma expresamente entre cuál es la ley que juzga la equivalencia y ese tipo de cosas. A mí lo que me interesa es, si esto que vos me decís que lo entendiste, estas 3 preguntas, Sí. es que lo sepas entender en eso y que lo puedas explicar a partir de algún artículo. Dale, perfecto, sí, está contestando que lo lo que... menciona. Perfecto. Básicamente es eso, que sepan bien cómo se aplica la teoría en estos temas. Y en ese caso le hago una consulta referido a esto, que me quedó ahí. Sí, Karim. Si en el supuesto caso de que, o sea, no se establece ninguna forma específica, la ley que rige el fondo, por así decirlo. En ese caso se rige por la ley del lugar de celebración, o sea, sería la regla. Si no establece La ninguna regla siempre forma es ley impuesta. del lugar de celebración. Sí, sí. Por eso. Más que nada, por ejemplo, los instrumentos privados que no exigen por ahí un requisito formal, no sé, un documento especial, entonces yo, bueno, por ahí no entendía muy bien cómo era, pero entonces es la regla y la excepción sería el caso de que la ley que impone establezca una forma determinada. Y ahí hace todo el juego de Goldschmidt, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿Algo así? muchas veces la ley que impone es la ley donde se ejecuta el contrato. Por eso es una excepción. Claro. También. Claro, sí, por eso, pero me quedo ahí con que es un instrumento Decíamos, privado. en el caso de documento privado, ¿no? Lo voy a hacer por documento privado en España, una compraventa de inmueble, es decir, donde constituye un derecho real sobre inmueble, con derecho real de dominio. La ley que está imponiendo es donde se va a ejecutar eso, que es acá. Entonces les está diciendo a esas personas que van a realizar el acto en España que lo hagan por instrumento público. Que lo hagan por instrumento público. Luego será España, vuelvo a esto, el que juzgue o el que determine cuál es su documento público, quién hace un documento público, si es un notario, si es un juez, si es otro funcionario actuante. Y va a ser nuestra ley la que diga, sí, efectivamente está cumplido el documento, el requisito de instrumento público, porque el funcionario actuante dio fe pública, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Está claro? Sí, 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 muchas gracias. Bueno, nada más entonces. Nos estamos viendo la semana que viene. Buen fin de semana. Gracias. Aprovechen. Doctor, buen fin de semana.